Papá, cuéntame otra vez. Seguimos en La Voz del Grillo y como le había prometido vamos a compartir ahora un excelente informe que hizo nuestro amigo Mauro Federico en Buenos Aires en C5N en relación a lo que mañana se cumplen 23 años del atentado contra la AMIA, allí en donde se da una cifra de víctimas fatales pero que no incluye a los obreros bolivianos que estaban trabajando allí en la embajada de Israel. De la embajada de Israel estamos hablando, que fue el atentado que se produjo el 17 de marzo de 1992, inaugurando lo que después, 2 años después, nos llevaría a un nuevo encuentro con ese mapa internacional del conflicto que vino a partir de lo que significó algunas declaraciones, idas y vueltas de aquellas primeras administraciones de Carlos Menem. 23 años después, todavía no se sabe bien qué pasó con la Embajada de Israel. 2 años después, cuando se produjo la AMIA, nos volvía a mostrar hasta qué punto no se quiso investigar. Hasta hoy estamos discutiendo alrededor de estos casos. Mauro Federico encontró algunos testimonios muy interesantes y por eso lo compartimos con ustedes. Mañana, 23 años del atentado contra la Embajada de Israel. Periodísticamente se intenta explicar este tipo de situaciones. El 17 de marzo de 1992, a las 3 menos 10 de la tarde, voló por los aires la Embajada de Israel, que estaba en el edificio ubicado en este predio, en donde hoy hay un monumento, este en el que estamos. Murieron oficialmente 29 personas. Sin embargo, algunas voces sostienen que las víctimas fueron más. Se llegan a hablar de 40 a 45 víctimas fatales. De lo que nada discrepa nadie es que nunca se hizo justicia. El atentado jamás tuvo responsables. Hoy les vamos a contar en el minuto 1 la historia de el atentado olvidado. Jorge, ¿dónde estabas vos ese día? Bueno, mi oficina, ahora les contaré esto de oficina porque esta era una casona, no era un edificio de oficinas, pero bueno, estaba acá, estamos sobre Arroyo, sí. Estaba contra esta pared a la altura del segundo piso. Vos tenías una ventana que daba sobre Arroyo. Sí, miraba, cuando me asomaba por la ventana, veía esta calle y miraba la iglesia Mater Admirable que está acá enfrente. ¿Y ese día vos estabas trabajando como Yo estaba trabajando como cualquier otro día, pero unos segundos antes salí de mi oficina, caminé por el segundo piso y me fui hasta la otra punta, a una oficina que da sobre la calle Suipacha, que desde acá se puede ver la calle Suipacha, que hace esquina con Arroyo, y yo estaba ahí cuando el edificio voló por el aire. Vemos móviles de los bomberos, ramas, árboles caídos. Evidentemente es una explosión de grandes dimensiones y ya lo pueden ver, como si hubiera caído una bomba de un avión. Reconstruyamos ese día, era un día de semana. Sí. Vos habías venido a trabajar como de costumbre a media mañana. Sí. ¿Qué te acordás del día hasta el momento en el que se produce el estallido? Mira, era un día bastante más caluroso que el de hoy. Era un día del verano que se estaba yendo, ¿no? Era un día seminublado, hacía calor. Lo que me acuerdo que, bueno, llegué a media mañana y entré por la puerta que hablamos recién y había varias personas en la puerta esperando la apertura del consulado. Me acuerdo que una de ellas yo la conocía, la saludé. El edificio estaba en construcción, habíamos hablado que había refacciones, por tanto había bolsa de cemento, no me acuerdo bien, en la entrada. No es un dato menor ese porque en su libro Cortinas de Humo, sí, Jorge Lanate y Joe Goldman hacen referencia a este dato. Sí. Había una obra de refacciones, sí, en el momento en el que se produce el atentado. Sí, efectivamente estaba, me acuerdo que en el primer piso estaban trabajando, no sé, estaban trabajando modificando paredes, bueno, o arreglando paredes. Esto es así.
Y me acuerdo que entré, bueno, yo entraba aquí como si entrara a mi casa, digamos, era lo mismo. Por tanto, entré, saludé previamente a una persona de la prueba y el día transcurrió como cualquier otro. Normalmente. Sí. Vos estabas entonces a esta altura, Sí. aproximadamente, casi llegando a Suipacha. Sí, yo estaba acá y... En el segundo piso. Segundo piso. ¿Qué habías venido a hacer, te acordás? Sí, vine a sacar una fotocopia. Yo me acuerdo de la explosión perfectamente. Escuché el ruido. ¿Llegaste a escuchar el ruido? Sí, de escuchar el ruido. Y después casi no me acuerdo más de nada. Después... tengo recuerdos muy comparados. Ese es un sonido que también recuerdo de ese momento, cuando salimos. Algunas personas me vieron salir de una montaña de escombros. Por ejemplo, Eduardo Mirabelli, que trabajaba en Reuters en ese momento, él me dijo que me ayudó a salir. Solamente me acuerdo de algunas cosas. Por ejemplo, mi papá, no sé cómo hizo, pero llegó a cruzar la banda de seguridad en algún momento. Yo estaba, se ve que estaba en la calle sentado en un cordón o lo que sea, y él me alcanzó a ver y me acuerdo que me dio un abrazo. De ese abrazo no me acuerdo, y yo después lo perdí de vista, pero después me dijo, me manchaste todo el traje de sangre. Tenemos derecho a la justicia. Tenemos el deber de recordar. Tenemos la necesidad de recibir respuestas y reparación, aún sobre aquello que es irreparable. Tardé muchos meses en volver acá. Volví a los 6 o 7 meses por una nota con la revista Gente, con un marín que había estado acá rescatando a algunas de las víctimas. Y me acuerdo que me quedé sentado en el cordón de la vereda que está allá enfrente, en Suipacha de Arroyo, del edificio allá. Me quedé sentado en el cordón como una hora sin hablar y con los brazos cruzados, sin moverme. Después, bueno, ahora pido disculpas si la voz se me quiebra, ¿no? Pero después empecé a venir con una cierta naturalidad, pero cuando cruzo los límites de Arroyo de Suipacha, se me pone la piel de gallina, no... Me es muy difícil mantener la misma calma. Cuando hablábamos de la memoria y la evocación de este atentado, no podemos olvidar que 2 años y 4 meses después ocurrió el atentado a la AMIA. ¿Vos sentís que de alguna forma la magnitud de aquella tragedia, de aquella otra tragedia, opacó la de la Embajada de Israel? Que la memoria prácticamente dejó de centrarse acá y casi que se olvidaron de esto. Evidentemente el atentado de la Embajada tiene menos amplitud de difusión y de repercusión que el atentado a la AMIA, esto está claro. Yo no sé si lo opacó. Una primera reflexión que se me ocurre es que el atentado contra nosotros, digamos, contra los que trabajábamos acá en la Embajada, los israelíes, los argentinos, fue el primer atentado, y esto me parece una marca de agua, ¿no? Una marca importante. El atentado a la AMIA, mi impresión es que el atentado a la embajada se vio como un hecho que le pasó a una embajada de un país extranjero, y entonces como que se asumió como una cosa que pasaba en otro lado. A mí me parece que hablar de 85 muertos en la AMIA
29 o 45 acá, lo que sea, está bien como cifra, como información, pero a mí me parece que si nosotros le damos nombre y apellido a la víctima y contamos cosas de esa víctima, ahí empezamos a entender lo que nos pasó. Yo podría hablar de la secretaria del embajador, Mirta, que tenía un hijo adolescente y que lo dejó solo. Perdón. Podría hablar de Marcela, que trabajaba conmigo, Marcela Doblas, que yo hablo con ella, hablo con ella, sí, también hablo con ella, ¿no? Hablo mucho de ella, le dediqué Cuento bajo los escombros, el libro, a ella, porque Marcela trabajaba y Marcela tenía un montón de proyectos. Marcela se había puesto de novia y me lo había contado una semana antes. Se había ido de vacaciones a las cataratas y se puso de novia en las cataratas. Y me contó entusiasmadísima que estaba de novia. Me contó que tenía un proyecto para cambiar de trabajo, que me parecía, porque se estaba abriendo la embajada de la Unión Europea y ella calificaba para estar allí. Y le dije que fuera para adelante, que me iba a costar no trabajar con ella, pero que sí, esa era su idea. Y le gustaba ir al cine, en fin. Y Marcela se quedó abajo de los escombros, no pudo, tenía un montón de proyectos. ¿Habías estado con ella ese día? 30 segundos antes que cobramos por el aire, la dejé. Estaba comiendo su yogur con una pera que era su almuerzo de todos los días. Es más, la llamé para hacerle una broma desde el teléfono interno, desde donde yo estaba, al teléfono de ella. 10 segundos antes. Esa es la pregunta, si nosotros contamos la historia de cada uno, nos ayuda a entender un poco más la magnitud de lo que nos pasó. Esto ocurrió acá, en la República Argentina. Ocurrió en marzo de 1992. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país, aún 23 años después, no nos ha dicho qué es lo que pasó. Y Jorge Cohen, que hablaba con Mauro en la nota, recordemos, muy conocido por todos nosotros porque era el encargado de prensa de la Embajada de Israel. Y realmente conmovedor, ¿no? Y un dato que vos marcabas recién, ¿no? Que aparece en la placa, ¿no? En la placa oficial, la que está allí en el monumento, habla del atentado con coche bomba. Con coche bomba. Cosa que da por sentado algo que la causa misma, ahora lo van a explicar los colegas, no tiene para nada aprobado. Pero además otro detalle, las autoridades máximas de la embajada ese día no estaban en la embajada. Y lo que decía Salinas recién me aportaba un dato interesante. De los custodios de los guardias solamente había quedado uno y todos los demás habían ido. El canciller Guido Ditela en su momento se lo dijo a la Nación, de que ese día había una reunión regional del Sinbet, que es el servicio que se ocupa de cuidar a las embajadas israelíes, porque considera que es territorio, o sea, es contrainteligencia. Son los que actúan en Israel y en los territorios ocupados, a diferencia del Mossad, que tiene un pensamiento estratégico y trabaja en el extranjero, ¿no? Y bueno, esta gente se fue, tenía que reunirse a las 2 de la tarde y se fueron a reunir al Sheraton. O sea, no había prácticamente nadie de seguridad. Dice Jorge Cohen que sí, que él recuerda que había uno de seguridad, puede ser. Alguien tenía que haber También dejado. quedó constatado, se lo voy a preguntar a Fernando, porque en el libro que ellos escribieron, junto con otro colega, Cristian Sanz, está constatado. También quedó demostrado que se retiró la custodia de la policía, de la comisaría 15, ¿no? Sí, sí. La zona liberada estuvo en los dos atentados. Un policía tenía que venir de la montada le dijeron que no fuera. Exacto. El que estaba se había ido. Era el día de San Patricio, por lo tanto no había guardia en la cercana embajada de Irlanda. Ahora, es tremendo y la custodia de la embajada hubo, de Rumania también zona había sido liberada. levantada. hubo zona liberada, pero que hubo un gran encubrimiento. ¿Favorecieron el atentado? Y la Sí, Policía mirá. Federal está. Sí, Está muy los dos. complicado. En tu libro está también, está muy bien detallado. Uno de los familiares de los muertos, no recuerdo el apellido, habló el año pasado en la Plaza de Mayo cuando se conmemoró, se recordó el atentado en la embajada, describió cómo habían ido desapareciendo de la embajada, él era familiar de uno de los muertos, cómo habían desaparecido de la embajada todas las autoridades, todas las personas importantes,
por una razón, por la otra, por la que fue, y murieron, discúlpenme el término para muertos, murieron los perejiles. Sí, tal cual. Además, también hay, volviendo a la federal, ¿no? En ese momento, es importante destacar que había una banda de gente de la dictadura, de los grupos de tareas, dentro de la federal, una banda muy organizada, que el propio jefe de la policía, Jorge Luis Pácero, había dicho, y hay una banda terrible revoloteando por ahí, mientras negociaba. Y también hay que decir que el comisario Pácero, que creo que está vivo, dijo taxativamente, frente a todo el mundo, estaba al lado del ministro Manzano, en los primeros momentos del ataque, después del ataque, dijo claramente que, según su experiencia, la bomba había estado adentro. Fue después, en la comisaría 15, cuando fue el encargado de seguridad de la embajada, y se puso a discutir con el comisario Meli Bataglia que había que decir que era un coche bomba. Fernando, de la famosa camioneta F100, ¿qué hubo? Mira, lo de la camioneta F100 me remite primero al libro Peligro Inminente, que cuando, ¿viste la película? Sí, sí. Cuando hacen volar la mansión, ellos peinan una camioneta. Y en el libro hay un almirante que dice, ¿pero se van a creer que fue realmente una bomba de celulosa? Y el tipo de inteligencia le dice, almirante, donde hay cráter, hay coche bomba. Según leí en la investigación de la Nata, quien puso la teoría del cráter coche bomba fue el ministro Manzano. Se paró y dijo, acá explotó una tráfica F100. Bueno, en ese mismo libro las fotos demuestran que no había ningún cráter. En el diario de la Nación tampoco. En el diario de la Nación de ese día aparece puntual que los periodistas se reían de la aseveración de Manzano de que eso era un cráter. Pero el tema, ¿por qué el coche bomba? ¿Por qué? ¿Qué nos remite al coche bomba? Porque nos remite al conflicto del Medio Oriente. Claro, el coche bomba es la técnica. Es la religión del coche bomba. Claro. Pero Fernando, ¿para vos qué ocurrió? ¿Qué pasó? Mirá, muchos investigadores sostienen que el explosivo fue introducido adentro mediante bolsas de cemento, de cemento, de material. Claro, si fue amonal es muy fácil de trasvestir. En el libro de la Nata le dicen a Coban, che, está entrando material a lo pavote. Hay una parte muy interesante que es sobre el cráter. No hubo cráter. No. Esto trajo todo tipo de problemas, porque la Policía Federal no dejó entrar a Gendarmería. La Corte Suprema había mandado Gendarmería. Y casi se tirotean. No lo dejó entrar. Entonces ahí apareció el cráter, que evidentemente está hecho con pala. En el expediente, si uno ve, el cráter va cambiando de tamaño y de forma. Va cambiando de lugar, o sea que es que se hizo con algún medio mecánico las noches posteriores al atentado, ¿no? Por eso nos sorprende la placa, no sorprende para nada. Como... Nos remite a Medio Oriente, nos remite a... Ahora, ¿qué pasa en 30 segundos, porque ya tenemos que terminar? ¿Qué pasa en la corte en este momento? La causa... el perito israelí que manda Israel, de la policía de Tel Aviv, se llamaba Jacob Levy, dijo que en su opinión no había coche bomba. Lo citaron a declarar, a ratificar esa declaración. Muchas veces, por supuesto, Israel no lo dejó venir, y como dato curioso, Carlos Corach, en una visita a Israel, lo fue a visitar. Pero lo de la discusión del comisario de la 15 con el jefe de seguridad de la embajada, que le quería hacer decir a la fuerza que fue coche bomba, lo relata el doctor Alfredo Isordi, que era secretario penal de la Corte en ese momento, claro. Y por lo tanto fue el instructor. Él los pescó cuando el secretario de seguridad le quería exigir al comisario esto, y lo pescó de casualidad porque volvió sin querer a las 10 de la noche. ¿Y por qué no se avanzó más? ¿Por qué no hubo esto lo dice conclusiones? Visordi en su declaración jurada como testigo en el juicio político que se le hizo después a esa corte. Está en los papeles, está estampado. No solayemos la figura de Monser Alcázar. ¿no? Ese es el tema, que lo detectaron el 12 de marzo. El 12 de marzo el MI6 británico lo detecta acá en Buenos Aires. Traficante de armas, traficante de drogas. Un hombre ligado al gobierno de Carlos Menem. Creo que era familiar lejano de... Primo lejano. Primo lejano de Carlos Bueno, Menem. les agradezco, a los tres vamos a seguir con el tema. Se acerca marzo, Impresionante el informe que hizo Mauro Federico acerca de esto que es el atentado olvidado. Hubo muchos libros, algunos de ellos, de los autores de esos libros, estaban presentes en ese programa especial que se hizo en C5N. Nosotros tuvimos la suerte, por la amistad que tenemos con Mauro, de que él nos iba comentando cómo iba desarrollando toda la investigación. La cuestión es que mañana, cuando el 17 de marzo de 2015 sea el momento en que el atentado contra la Embajada de Israel cumpla aquí en la Argentina 23 años, no sabemos absolutamente nada de lo que pasó. La teoría del coche bomba, como usted acaba de escuchar y de ver,
fue una teoría elaborada por aquel ministro del Interior de Menem, hoy dueño de los principales grandes medios de comunicación de la provincia de Santa Fe, como es José Luis Manzano, junto al grupo Vila, los que manejan LT8, los que están manejando el diario La Capital, nada más y nada menos, los que están imponiendo candidatos a intendentes, como es el caso de Alejandro Grandinetti en la ciudad de Rosario, los que están de la mano hoy de Sergio Massa. Ese José Luis Manzano, de la famosa frase "yo robo para la corona" en los tiempos de Menem, fue el hombre que inventó la teoría del coche bomba, cosa que evidentemente nunca existió. Como usted acaba de escuchar y de ver, el cráter de lo de la Embajada de Israel se hizo a pala para que se demostrara supuestamente la existencia de un coche bomba que, insisto, nunca había ocurrido. ¿Qué pasó allí sobre la Embajada de Israel? Es algo que deberá investigarse, porque, como lo dice la Agrupación para el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, APEMIA, sobre el cual nosotros siempre trabajamos porque nos parece la más seria de las organizaciones en relación a este tema, hay que profundizar en los contactos locales de distintos grupos internacionales que pudieran haber actuado tanto en el atentado de mañana, que se van a cumplir 23 años contra la Embajada de Israel, como lo que ocurrió 2 años después allí contra la AMIA. Lo cierto es que en la Argentina estas cosas comienzan a ocurrir cuando, entre otros elementos, el doctor Carlos Saúl Menem comienza a hacer primero un acercamiento con distintas repúblicas musulmanas y después termina dándole la espalda cuando se une en relaciones carnales con el imperio, con Estados Unidos, como usted recordará. Mañana, 23 años de una historia que continúa, porque detrás del todavía cadáver insepulto de Alberto Nisman están recorriendo todos estos fantasmas, y lo que queda claro es que la justicia federal argentina, con la Corte a la cabeza, no ha hecho demasiado para investigar este tipo de acontecimientos. Mañana, 23 años del atentado contra la Embajada de Israel. Vamos a ir con la tanda y luego de la tanda nos metemos en otro de los temas fundamentales de lo que ocurre en la Argentina y fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, como son las escuelas fumigadas. No se lo pierda aquí en La Voz del Grillo después de la tanda. Inicio espacio publicitario.